Quiero presentar también a Pierre Horna, nos va a presentar sobre el bien jurídico tutelado en las leyes de competencia. Pierre es jefe del programa COMPAL de la UNCTAD, funcionario internacional de la sección de políticas de competencia y protección del consumidor de la División de Comercio Internacional de la UNCTAD desde 2003, dentro del marco del programa COMPAL de la UNCTAD. El suscrito ha participado como expositor en temas de derecho de competencia y protección de consumidores en diferentes foros internacionales organizados por los diferentes países latinoamericanos, entre otros trabajos que ha desarrollado. Démosle un aplauso a Pierre para que continúe con esta conferencia. Quiero decirles a todos, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de la universidad, de las autoridades universitarias, así como también con los responsables de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, encabezado por su superintendente. Estamos contentos de estar aquí en Quito nuevamente como parte de nuestra cooperación de Naciones Unidas y del Gobierno ecuatoriano. En esta oportunidad me han solicitado que hable de algunas reflexiones sobre el bien jurídico tutelado en materia de derecho a la competencia. Yo no estoy vinculando esto con una situación muy importante que de alguna manera podría disipar un poco cuál es el bien jurídico tutelado si es que hablamos de diferentes objetivos de la política y de derecho a la competencia. Hemos visto en la mañana la presentación de Hassan hablando de cuáles son los objetivos y cuáles son las limitaciones del derecho a la competencia en este tipo de intervenciones. Entonces, cuando hablamos del bien jurídico tutelado, queremos referirnos también a cuáles son aquellos criterios múltiples que podría tener un juzgador, un administrador de justicia respecto a cómo se interpreta el derecho a la competencia en este tipo de situaciones. Entonces, vamos a hacer una muy breve reseña de qué está pasando aquí, cuáles son esos criterios y cómo podrían crear ciertas fricciones y cuáles son los remedios para poder evitar esos conflictos de interpretaciones del derecho a la competencia a nivel internacional. Entonces, en primer lugar, ustedes ya han visto, ¿no?, que la agencia de competencia y los tribunales tienen un mandato especial. Pertenecen a un sistema especial de derecho a la competencia y algunos países otorgan mayor o menor independencia a estos poderes a efectos de poder resolver los casos específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el primer punto, que es obviamente la necesidad de crear un marco regulatorio eficiente y prácticas del mercado que de alguna manera puedan ser regulables. Ya escuchamos hoy al superintendente la forma y la visión que tiene la superintendencia con respecto a cómo regular las diferentes operaciones en los mercados domésticos y ampliados. Y entonces, sobre ese tipo de situaciones, nosotros estamos creando incentivos en una especie de economía que busque la facilitación de los agentes económicos específicos que en diferentes sectores de la economía y que de alguna manera pueda generar un efecto dominó en estos procesos. Cuando hablamos de también mercados internacionales, el día de mañana se va a hacer una revisión de 7 casos judiciales, algunos judiciales, otros administrativos, en un mercado específico que ha traspasado las fronteras. Y eso es un tema fundamental, ¿no?, porque ahora con la globalización, de alguna u otra manera, hay empresas nacionales y multinacionales que conversan, que intervienen sus políticas desde el punto de vista de mercados regionales y utilizan diferentes tendencias a nivel regional para establecer políticas específicas, por ejemplo, en materia de su comportamiento en los mercados. Entonces, este es un tema fundamental y finalmente, como bien decía Hassan, se establece una necesidad de crear estamentos democráticos en un sistema donde hay un equilibrio entre lo que es lo que el juzgador administrativo o el juez administrativo, entiendo yo que su dependencia,
tiene una primera revisión administrativa de un caso para después generar un caso a un nivel o una etapa judicial. Entonces, tenemos generalmente el bien jurídico tutelado en materia de derecho a la competencia parte también por la necesidad de darle la verdadera misión a la agencia de competencia y cómo ésta se ha creado o no legitimidad en estos procesos. En este sentido, debemos tomar en cuenta cuál es la relación que tiene esta agencia de competencia con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, de tipo participativo. En las dos ocasiones que hemos venido a Ecuador, hemos podido ver el grado de participación de la universidad, del sector académico, del sector empresarial, y también nos gustaría fortalecer ese proceso con las asociaciones de consumidores. Y esto de incluir, de tener un enfoque inclusivo, hace que la agencia de competencia pueda tener un mayor prestigio, una mayor legitimidad de sus acciones. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta esta situación y tratar de tener una misión, un plan estratégico y una serie de prioridades de intervención de la agencia que sean plenamente conocidas por la sociedad civil. No solamente tener una misión, sino una visión y un plan institucional, un plan estratégico que materialice tal misión. Entonces, es un tema que debemos tomar en cuenta para las agencias. La autoridad de justicia o la autoridad administrativa puede resolver estos asuntos y lo hace de manera eficiente. En este orden de ideas, ¿qué sucede? Sucede algo que como bien ya lo estamos haciendo hace un momento, el bien jurídico tutelado de proteger el proceso de competencia y no a los competidores, y finalmente mantener un resguardo al bienestar del consumidor, se tergiversa por la falta de conocimiento de cuál es el objetivo último del derecho a la competencia, y pasa a ver aspectos meramente procedimentales del proceso de cualquier proceso administrativo abierto. Y es así como en las primeras sentencias judiciales, por ejemplo, en Nicaragua, cuando se investigó el cártel de las tarjetas de crédito, en los poderes judiciales, para empezar se fue a la sala constitucional de la Corte Suprema y no a la sala contencioso administrativa, y eso supuso que la sala constitucional tenía que ver solamente los derechos constitucionales vulnerables o potencialmente vulnerables. ¿Cuáles son esos derechos constitucionales? Si en la Constitución está reflejada el derecho sustantivo de la competencia, que es la lucha contra los monopolios, pues efectivamente tú puedes hacer un análisis constitucional del mismo. Pero a nivel de ley está el derecho a la competencia como tal, está el análisis del mercado relevante, que no siquiera está como un aspecto declarativo en la ley, sino como un aspecto operativo. Se han desarrollado los reglamentos. Al final lo que sucedió fue un olvido total del derecho sustantivo de la competencia y pasó simplemente a analizar el derecho adjetivo de la competencia, vale decir, el derecho de procedimiento. Y al final hubo una revocación se revocó la sentencia administrativa del Instituto Pro Competencia cuando se había encontrado prueba directa de cártel en los bancos en materia de los emisores de crédito. Ese fue uno de los primeros casos de la autoridad de competencia, una autoridad de competencia joven, en 2009, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los jueces de la Corte Suprema. Y la primera pregunta que me dijeron los jueces de la Corte Suprema es: ¿qué cosa es el derecho a la competencia? ¿Es la competencia del juez? ¿O dónde se ubica el derecho a la competencia? ¿Cuál es, digamos, el sistema jurídico nicaragüense? Quizás es muy parecido a muchos sistemas jurídicos latinoamericanos, donde se habla de la jerarquía de normas, donde se habla de una serie de principios fundamentales, pero básicamente, ¿qué cosa es el derecho a la competencia? Según el análisis de estos jurisconsultos, el derecho a la competencia es un derecho que es una limitación a la libertad de contratar.
La ley de competencia va a limitar la libre contratación de las partes. ¿Ok? Primer punto. El segundo punto es la libertad no contractual, sino la libertad de contratar. Y eso se refiere a la libertad de contratar con el competidor, con la otra parte. Miren ustedes que el derecho de contratos te dice que usted puede contratar con todo el mundo, siempre y cuando no sea ilícito el objeto del contrato. Pero la ley de competencia, por leyes económicas, te está interpretando que un contrato con un competidor es antieconómico, es anticompetitivo. Esto está en contra del proceso de competencia. Pero si no existiera ley de competencia, ese contrato sería legítimo. ¿Cierto? Antes del 2009 en Ecuador, los contratos entre competidores eran completamente legítimos. En el 2009, la decisión 608 de la Comunidad Andina se interpretó como norma nacional y desde entonces, a través de ya se fue Fausto Alvarado, que era en ese momento subsecretario de competencia, se empezó a analizar las prácticas anticompetitivas procedentes de este campo. Y a partir de 2011 ya no hay una ley regional, es una ley nacional que crea la superintendencia de control del mercado. Correlata la libertad contractual y la libertad de contratar, principios fundamentales reconocidos por el derecho de los contratos de forma universal, son limitados por cuestiones vinculadas al derecho de la competencia como rama del derecho económico. Y esa fue la pregunta que nos tomó toda una mañana con los jueces de la Corte Suprema. Quieren entender, porque yo soy estudiado de derecho, pero quieren entender cómo es que se ramifica el derecho a la competencia y por qué el derecho a la competencia debería estar reconocido en la Constitución. Porque en la Constitución hay un capítulo, normalmente, del orden económico. Y el orden económico te da una cierta posibilidad de entender mejor el mercado doméstico y las reglas del mercado. En Bolivia, en el año 2009, se formuló una nueva constitución del nuevo nombre del Estado que se llama Estado Plurinacional Boliviano. Y el artículo 314 de la Constitución Política Boliviana del 2009 decía: se van a prohibir los monopolios, los oligopolios, ¿no? porque atentan contra la forma de organización de las 4 economías que tenía y reconoce Bolivia: la economía privada, la economía pública, la economía social comunitaria y la economía cooperativista. ¿Okay? El gobierno de Bolivia nos solicita a las Naciones Unidas hacer una política marco de la competencia, o en este caso para ellos es política marco antimonopolio, para desarrollar ese artículo 314 de la Constitución de 2009. Porque querían ellos entender a ciencia cierta qué es lo que van a proteger. ¿Van a proteger los monopolios o van a proteger la monopolización? Pero las autoridades de competencia y los tribunales, ¿no? Existe ahí un conflicto. ¿Por qué? Porque por autonomacia las agencias de competencia son especializadas. Hay un principio de discrecionalidad técnica, ¿verdad?, que es reconocido por muchas jurisdicciones del mundo. Los españoles, por ejemplo, tienen una gran doctrina de la discrecionalidad técnica de la agencia, porque el sistema jurídico les ha otorgado, les ha delegado ese poder, ¿no? En México está la Comisión Federal de Competencia, son los autorizados e interpretados la norma jurídica de competencia porque es de orden público. No existe autoridad, es la CFC a nivel federal. Y México, le da a México los Estados Unidos mexicanos, todavía está, los Estados Unidos mexicanos, ¿no?, tienen su propia normatividad sobre el tema. Entonces, no existe otra autoridad, pero ellos están interesados en conocer el proceso dinámico de la competencia. ¿Qué pasa cuando ese proceso pasa a los jueces? Ahí hay otros criterios que los jueces tienen, que no necesariamente son los mismos de la autoridad. Entonces, ahí el conflicto. Vamos a ver qué pasa. Puede ser, en primer lugar, que hay que estar consciente de este conflicto. Normalmente se es consciente, pero no es realmente consciente. Muchas autoridades de competencia toman como que
Hemos hecho un super caso, hemos desarrollado una super investigación y están contentos. Cumplí con mi función que me da el gobierno. Pero no se dan cuenta que ahí no acaba la cosa. Las partes se van al Poder Judicial y hacen lo que quieren las partes. Y además, hace un momento hablábamos con Hassan, guardan evidencia para las cortes judiciales, que no las mostraron como una segunda carta o una carta bajo la mano. Entonces, cuando se trata de esos procesos, hay que estar conscientes de que tú pudiste tutelar un cierto bien jurídico en el proceso administrativo que es completamente diferente porque el actuar del juez es diferente a la autoridad de competencia. No es una autoridad especializada. El juez ve mañana competencia, el otro va a quiebras, el otro. Me parece que en Perú van a ser un juez especializado en temas de Indecopi, ¿verdad? Que eso está bueno, hay una cámara especializada. Se debería hacer también en Ecuador un juez especializado en temas de competencia, no, sino de mercado, por ejemplo, que se especialice en estos temas, ¿no? Un tribunal especializado en estos temas para poder generar opiniones más o menos convergentes a lo que piensa la autoridad. De alguna manera, buscar soluciones. Entonces, primero, ser conscientes. Segundo, jerarquizamos sobre ello la competencia. ¿Cuál es lo importante acá? Hay que priorizar. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del derecho a la competencia? ¿Es proteger el proceso de competencia o proteger a los competidores? Cuidado. ¿Cómo se puede ver ese tema de la jerarquización? Básicamente por un tema, por ejemplo, de concentraciones, ¿no? Imagínense ustedes que dos empresas muy importantes en Ecuador quieren fusionarse para ser competitivos internacionalmente. Pero la autoridad de competencia ecuatoriana dice, no la autoriza la concentración porque va a crear una estructura de mercado anticompetitiva y va a crear abusos. Ellos se quejan del Poder Judicial y el Poder Judicial tiene criterios múltiples diferentes. Ellos dicen no, pero la política industrial del país es más importante que la política de competencia. ¿Por qué la autoridad de competencia está cerrando a las propias empresas nacionales ecuatorianas que se fusionen y que sean mejores a nivel internacional? ¿Por qué? Entonces, hay que jerarquizar políticas públicas destinadas al mejoramiento de los mercados. Hay un conflicto grave que sucede en muchos países del mundo. Y a veces es importante hacer un análisis organizado y separado de estos temas a los efectos de poder garantizar la imparcialidad. Entonces, ahora, aquí tenemos proporcionalidad de los intereses que se están comparando. Sí, hay que ponderar los intereses. Porque por un lado tienes el interés, un ejemplo de la concentración, tienes el interés del Poder Judicial que tiene una visión del pescado, 80 grados, ¿no? Una visión de la situación, una serie de procedimientos administrativos, etc. Y por otro lado tienes la visión aislada de la autoridad. Hay que tratar de abrir el espectro de la autoridad un poco y cerrar un poco el espectro del juez, para que en ese ejercicio se puedan encontrar ellos. No estar completamente antagonizados, una especie de pugna entre qué autoridad protege qué. Yo creo que es muy importante ese tema. Y por eso la autoridad de competencia, si bien debe ser independiente, transparente, autonómicamente separada de los ministerios, tiene que haber una muy buena relación con los ministerios, con todos los regulados, conocer un poco qué cosas están pensando ellos para poder estar más o menos en la misma dirección. Entonces, ese es un tema. Otro tema, los factores que parecen no estar relacionados son procompetitivos a defender más detalladamente. Claro, estamos hablando de ya en ese caso, podría haber factores como, por ejemplo, el hecho de, un ejemplo de la propiedad industrial, de que las empresas en realidad, por ser pequeñas economías y por ser algún tipo de consideraciones específicas de empresas ya maduras y establecidas, por generar algunos proyectos específicos en cooperación bilateral entre competidores, que crean investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, han generado más bien economías de escala y esto podría generar un beneficio. Entonces la ponderación también es importante para poder establecer cuál es el equilibrio entre los efectos pro-competitivos y los efectos anticompetitivos. Estamos hablando del orden público por acá, estamos hablando del orden público por allá, pero son matices diferentes.
Y es por eso que la ponderación de estos factores hace una buena suma positiva de el análisis pormenorizado de estas dos autoridades diferentes. Y de ahí que, por ejemplo, los criterios de competencia puedan ser mejor priorizados que otros criterios. Entonces vamos a utilizar el análisis de Sudáfrica, porque a Sudáfrica tiene una situación importante, y es que ustedes saben que en Sudáfrica existe una serie o ha existido históricamente una serie de grupos vulnerables. Y aquí el caso que les voy a presentar de los enfoques del antiguo presidente de la Comisión de Competencia, porque ustedes se imaginan crear una Comisión de Competencia después de un sistema de apartheid en el año 94, crearon muchos resentimientos en Sudáfrica y había muchos grupos vulnerables que no necesariamente estaban proclives a ser abiertos a cualquier acción y discriminación en sus productos, discriminación entre empresas, discriminación entre muchos aspectos. Y por eso es que este señor David Luiz, que ahora es parte de la ICN, propuso estos tres enfoques. ¿Ok? El primero de ellos es lo referido a que, de alguna u otra forma, para crear equilibrios en políticas públicas de conflicto, primero hay que decir que en realidad parecen conflictos, pero en realidad no lo son. Primero, el ser y el parecer, el deber ser, el parecer ser. Yo creo que es importante, ¿sí? Claro, y decir que estos no son conflictos realmente. El caso de la propiedad industrial versus de la política industrial versus la política de competencia, en un caso de concentraciones, decir simplemente que esto no es un conflicto, sino más bien es una forma de complementar. ¿Cómo sacar eso? Desde una amenaza se vuelve una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir también es que al final se transfiere la decisión final a un órgano político responsable. Por ejemplo, en el caso de la concentración, la autoridad de competencia da su veredicto, da su opinión, ¿ok? Pero, tomando en cuenta que no existe conflicto entre la política industrial y la competencia, dejar al ministro del sector que tome la decisión final, como dice Corea del Sur, etcétera, etcétera. El ministro puede tomar una opción o puede tomar la otra, pero de alguna manera eso ha generado una separación de responsabilidades y blindar el interés público con un estatuto, forzando a la agencia de competencia a crear equilibrios. ¿Por qué? Porque obviamente el interés público es parte de la acción pública del derecho a la competencia. Y de alguna manera reglamentar dándole la responsabilidad plena a la autoridad sería un aspecto muy importante para evitar este tipo de conflictos. Entonces, en situaciones especiales, o sea, no estoy hablando de situaciones regulares, porque, por ejemplo, no puedas dar la última palabra en el tema de cárteles a ministros o no. Estamos hablando cuando se trata de políticas en temas, digamos, delicados que buscan una compenetración entre el sector privado, que al final muchos ministros de repente son parte del sector privado antes, han sido contratados o pertenecen digamos, a partidos políticos, ¿no?, que están, digamos, en conflicto o no en conflicto con el presidente. Entonces, de alguna forma, esto hay que tomar en cuenta. Y estos modelos organizacionales de las autoridades de competencia pueden ampliar esa autonomía que se requiere para frenar prácticas efectivas y abuso del poder del mercado. Por eso es que debemos darle autonomía a estas autoridades, para que puedan tener autonomía en la interpretación de la norma jurídica de competencia que hablaba hace un momento. Primero. Segundo, operar bajo el auspicio del Ministerio del Gobierno, sin embargo, las decisiones se toman sin la aprobación del ministro en cuestión. Tú estás cerca, adscrito, pero las decisiones son completamente independientes, dando una posibilidad de una comisión. Y se pueden emitir requerimientos judiciales e imponer multas sin pasar por los tribunales. Ese es un tema que daría muchísima autonomía y fuerza y coercitividad a la agencia de competencia, en caso de que exista una interpretación diferente de la norma de competencia. Entonces, estos son unos temas que nosotros realmente queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Hay mucho que hablar en estos temas, ¿no? Y la verdad es que
papel de los jueces al final es fundamental en el proceso de interpretación de la norma jurídica. Y es por eso que el programa COMPAL de las Naciones Unidas, donde Ecuador es parte, tiene un convenio, tiene un componente especial de formación de jueces y fiscales en los 12 países que operan en la región latinoamericana. Y en ese sentido, nuestra estrategia es no solamente trabajar con el fortalecimiento institucional de la agencia y de capacidades, sino también con los tribunales de justicia, que al final ellos tienen la última palabra. Muchísimas gracias y tengan buena noche.